Me llamo Daniel Vega. No soy el tipo de persona que busca los focos o anhela la atención. Siempre he creído en dejar que mi trabajo hable por sí mismo. Durante los últimos 8 años he volcado mi alma en una empresa tecnológica de tamaño mediano, con sede en Madrid, una compañía ambiciosa que intenta competir por encima de sus posibilidades en la carrera de la inteligencia artificial. Dirigía el equipo de optimización de sistemas, los motores silenciosos detrás de cada producto exitoso que nuestros clientes elogiaban. No éramos llamativos, pero éramos fiables y yo me enorgullecía de ello. No siempre fue fácil. No me gradué en una de las grandes escuelas de negocios, ni era el que más alzaba la voz en la sala de juntas. Pero sabía cómo resolver problemas de esos que congelan una granja de servidores entera o colapsan el sistema de un cliente importante. Cuando las cosas se torcían, la gente me llamaba. El callado Daniel, el que soluciona problemas. Entonces llegó Borja Trías, el nuevo vicepresidente de operaciones. Joven ruidoso, con un exceso de confianza. El tipo de ejecutivo que piensa que un traje caro y una charla inspiradora son suficientes para dirigir una empresa. Desde el primer día no nos llevamos bien. Me miraba como si yo fuera una reliquia de la vieja guardia. Yo conocía los sistemas, el código heredado, la lógica desordenada del backend, que nadie quería tocar. Pero para él eso me convertía en algo obsoleto. Dejó clara su misión durante nuestra primera reunión de departamento. «Estoy aquí para eliminar el peso muerto», dijo con una sonrisa engreída. «La incompetencia se despide. Punto». La palabra incompetencia resonó en la sala como un disparo. Sentí que algunas miradas se desviaban hacia mí. No porque dudaran de mi habilidad, sino porque sabían lo mucho que chocaba con él. Yo no jugaba al juego político, y eso me convertía en un objetivo. El punto de ruptura llegó un jueves por la mañana. Acababa de presentar un informe que describía una posible vulnerabilidad en nuestro nuevo módulo de IA para logística. Un fallo que podría hacer colapsar las rutas de envío si se producía una anomalía de datos específica. Recomendé detener el despliegue hasta que se solucionara. No fue una medida popular, especialmente porque teníamos una gran presentación programada para un nuevo cliente. Borja ni siquiera leyó el informe. Me llamó a su despacho de paredes de cristal, se recostó en su silla de cuero carísima y me miró fijamente como un entrenador decepcionado. «Estás frenando a esta empresa», dijo sin rodeos. «Te resistes al cambio, cuestionas las decisiones y francamente eres reemplazable». No me inmuté. Había oído cosas peores. Se levantó, se abrochó la chaqueta y lo dijo lo suficientemente alto como para que todos los de fuera lo oyeran: «La incompetencia se despide». Y así sin más me escoltaron fuera. Sin finiquito, sin un «gracias», ni siquiera una caja de cartón. Solo un frío adiós y mis credenciales desactivadas antes de que llegara al ascensor. Salí del edificio aturdido pero no enfadado. Todavía no. Fue al día siguiente cuando todo cambió. Ese mismo módulo de IA para logística se puso en marcha, y el mismo fallo que yo había señalado se activó. Pero yo ya no estaba allí. Y cuando Borja irrumpió en el departamento exigiendo respuestas con la voz retumbando de pánico, preguntó: «¿Quién se encarga de arreglar esto?». Un colega respondió sin dudarlo un instante: «Daniel». A lo que Borja, ya desesperado, gritó: «Pero le despedí ayer». En el momento en que salí de ese edificio sentí como si el mundo se hubiera quedado en silencio. No el tipo de silencio habitual, sino el que se instala en tu pecho cuando algo que definía tu vida es arrancado de repente. Dediqué 8 años a esa empresa, construí sistemas desde cero, formé a la mitad del personal actual y predije y evité más averías de las que podía contar. Y sin embargo, para Borja Trías yo era solo otro archivo que eliminar. Pasé el resto de ese jueves en una nebulosa, paseando sin rumbo por el centro de Madrid, pensando que tal vez debería estar enfadado. Pero sinceramente, todo lo que sentía era confusión. ¿Cómo podía alguien tan ignorante, tan impulsado por el ego, tener tanto poder? Fui a casa, intenté distraerme con lo de siempre, la tele, leer aplicaciones de ajedrez, pero mi mente volvía una y otra vez a la vulnerabilidad.
Sabía que la IA logística no podía manejar datos de enrutamiento anómalos sin entrar en un bucle de clasificación errónea. No era teórico, era inevitable. Pero ya no estaba allí para detenerlo. El viernes por la mañana mi teléfono empezó a explotar. Primero fue Marcos, un programador senior de mi equipo. Luego Elena, de control de calidad. Incluso Laura, de contabilidad, de entre todas las personas. Dejé que las llamadas fueran al buzón de voz hasta que Marcos finalmente envió un mensaje de texto que me hizo detenerme. Tío, el módulo de logística ha petado. Colapso total. El almacén ha desviado mercancía por valor de 4 millones de euros a las instalaciones equivocadas. El cliente está que trina. Borja está teniendo un ataque de pánico. Llámame. Parpadeé ante la pantalla. 4 millones de euros. Le devolví la llamada. Daniel, gritó en cuanto descolgó. Tío, no te lo vas a creer. Todo lo que predijiste ha pasado. Exactamente. Hemos perdido datos de clientes, calculado mal las zonas horarias y la IA cree que nuestro almacén de Valencia está bajo el agua. Ha redirigido 5 camiones a Lisboa. ¿Nadie revisó el código Teto? Pregunté. Lo hicimos, pero Borja ignoró tu alerta roja. Dijo que arreglaríamos los fallos más tarde. Ni siquiera quiso un plan de reversión. Contuve una risa amarga. Por supuesto que no. Para él reconocer el riesgo habría significado admitir que yo tenía razón. Ahora está dando pisotones por aquí gritando tu nombre, continuó Marcos. Literalmente está preguntando ¿quién arregla esto? Y Elena le ha dicho que tú eras el único que entendía la infraestructura del backend. Exhalé. Déjame adivinar, está fingiendo que nunca me despidió. No, pánico total. De hecho, ha gritado, tráelo de vuelta aquí. Pero nadie sabe cómo contactarte oficialmente. Estás bloqueado de todo. Correos electrónicos borrados, tarjeta de acceso revocada. Ni siquiera puede enviarte un mensaje a tu cuenta de Slack. Me quedé en silencio un momento. Una parte de mí quería saltar y ayudar. Todavía me importaba la gente, los sistemas que había construido. Pero otra parte de mí, la que había sido insultada, desechada como basura, humillada delante de mi equipo, esa parte me gritaba que me alejara. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Marcos leyendo el silencio. Todavía no lo sé, dije. Sinceramente, déjame pensar. Pasé las siguientes horas viendo cómo se desarrollaban las noticias en Internet. Los foros tecnológicos en Reddit empezaron a bullir sobre un fallo logístico masivo en una empresa de IA de Madrid. Twitter no se quedó atrás. Se filtraron capturas de pantalla que mostraban a los gerentes de almacén compartiendo mensajes de pánico en Slack sobre envíos incorrectos, entregas fallidas y costes en espiral. Un tuit se hizo viral. ¿Por qué todo nuestro stock de Navidad ha sido redirigido a Badajoz? No tenemos almacén en Badajoz. 1926, a las 3 de la tarde recibí una visita inesperada. Borja. Estaba de pie frente al portero automático de mi edificio como un hombre empapado en desesperación. El pelo revuelto, la corbata aflojada, el teléfono agarrado como un salvavidas. Le observé desde el segundo piso debatiendo si dejarle subir o simplemente dejarle ahí plantado. Entonces sonó mi teléfono. Número desconocido. Daniel, por favor, déjame subir. Solo 5 minutos. Suspiré. Está bien, sube. Entró en mi apartamento con la energía de alguien que no había dormido ni comido y se había quedado sin excusas. La arrogancia había desaparecido. Su voz se quebró al hablar. La he cagado. Sí, lo has hecho. La junta directiva me está presionando. El departamento legal me está presionando. Nuestro cliente más grande acaba de amenazar con rescindir su contrato. Daniel, necesito que vuelvas. Eres el único que entiende la lógica del back-end del sistema de enrutamiento. Te pagaré el doble de tu antiguo sueldo. Te daré total autonomía. Solo por favor ayuda. Se sentía surrealista. Hacía menos de 24 horas este hombre se había plantado sobre mí y había declarado que era un incompetente. Ahora estaba prácticamente suplicando. ¿Por qué debería hacerlo?, pregunté. No respondió de inmediato. Cometí un error, dijo finalmente. Pensé que eras reemplazable. Pensé que solo eras un tipo de sistemas callado que se resistía al cambio.
Pero ahora me doy cuenta de que eras el pegamento que mantenía este lugar unido. Y yo lo rompí. Le estudié. Parecía sincero, aterrorizado incluso. Pero no iba a volver a saltar tan fácilmente. Lo pensaré, dije con frialdad. Pero si vuelvo, no será como tu subordinado. Tú me reportarás a mí. Y quiero una confirmación por escrito de que asumirás la responsabilidad del colapso frente a la Junta. Parpadeó. ¿Cómo tú quieres que yo te reporte a ti? Ese es el trato. Dije con firmeza. Quemaste tu puente, Borja. Te estoy ofreciendo uno nuevo, pero esta vez seré yo quien ponga los ladrillos. Dudó, luego asintió lentamente. De acuerdo, bien, lo haré. Solo por favor arregla esto. Extendí la mano. La estrechó como un hombre que se ahoga y se aferra a una cuerda. Y así la dinámica de poder se invirtió. Borja cumplió su palabra, al menos al principio. Para el sábado por la mañana estaba reincorporado. Recursos Humanos me emitió una carta formal de recontratación que revisé con un amigo abogado antes de firmar. Mi nuevo cargo: Director de Sistemas Críticos e Infraestructura, un puesto creado específicamente para mí. Ya no le reportaba a Borja. Tenía acceso directo a la Junta, privilegios de sistema completos y la capacidad de reestructurar mi equipo. Cuando entré en la oficina el lunes por la mañana, todos los ojos estaban puestos en mí. Elena me saludó con una media sonrisa. «Así que has vuelto». «En contra de mi buen juicio», murmuré, pero con un guiño. Marcos me encontró junto a mi antiguo cubículo, ahora convertido en un espacio de trabajo privado con paredes de cristal. «Has provocado una revolución sin decir ni una palabra, tío». Me reí, pero sonó hueco. Todavía había una tensión flotando en el aire. Me habían traicionado una vez. Esta vez tenía que jugar la partida de forma más inteligente. Lo primero que hice fue iniciar una auditoría exhaustiva del módulo de logística. El colapso había expuesto más que la vulnerabilidad que yo había señalado. Había parches de código chapucero, atajos tomados bajo presión, e incluso segmentos subcontratados que nadie entendía del todo. ¿Borja autorizó estos fragmentos de código de terceros? Pregunté durante la revisión de la auditoría. Marcos asintió sombríamente. Quería acelerar las cosas. Afirmó que nos ahorraría 6 meses. Acaba de costarnos un contrato multimillonario. Peor aún, descubrí que parte del código subcontratado tenía dependencias de puerta trasera, conexiones a servidores no seguros fuera del país, una pesadilla de privacidad de datos a punto de estallar. Lo documenté todo. Luego entré en la reunión semanal de la Junta el jueves, mi primera como autoridad técnica. La sala estaba tensa. Los ejecutivos me miraban con una mezcla de curiosidad y culpa. Me di cuenta de que Borja estaba sentado a un lado, callado y pálido, ya no dominando la escena como solía hacer. Hice clic en el mando a distancia y mostré mi primera diapositiva. Señoras y señores, comencé. No sufrimos solo un fallo logístico. Sufrimos un fallo estructural construido sobre el ego, la velocidad y los atajos. Algunos miembros de la Junta se movieron incómodos. Continué. Estos módulos subcontratados no tenían proceso de validación. Eludieron el control de calidad y varios de ellos planteaban riesgos de privacidad de datos que por suerte no fueron explotados. Una de los miembros de la Junta, una mujer llamada Beatriz Luján, se inclinó hacia adelante. ¿Y quién aprobó esto? Hice clic en la siguiente diapositiva. La firma de Borja en un acuerdo con un proveedor. Siguió un silencio sepulcral. No me regodeé. Ni siquiera le miré. Simplemente expuse los hechos y luego presenté mi solución, una reconstrucción interna completa de la IA logística, transparencia de código en todos los departamentos y la formación de un equipo de supervisión interno dirigido por mí. Cuando terminó la reunión, la Junta aplaudió, no un aplauso atronador, pero suficiente para mostrar apoyo. Borja salió sin decir una palabra. Pensé que ese sería el final. Estaba equivocado. El viernes por la noche estaba trabajando hasta tarde cuando noté algo extraño. Registros que mostraban un acceso de administrador no autorizado a nuestra antigua base de código desde un terminal interno.
Lo rastreé hasta un dispositivo de invitado todavía activo en el servidor. Hice una comprobación cruzada. El dispositivo estaba registrado a nombre de Borja Trías. Entrecerré los ojos y saqué los registros de actividad. Había solicitudes de eliminación de código, comandos de ofuscación de archivos y scripts de enmascaramiento de datos destinados a borrar los rastros de los acuerdos con proveedores externos. Estaba tratando de cubrir sus huellas. Y si no me hubiera dado cuenta a tiempo, lo habría logrado. Hice capturas de pantalla, empaqueté todo en un archivo seguro y se lo envié directamente a Beatriz Luján con el asunto: urgente manipulación de datos no autorizada por el VP de operaciones. El sábado por la mañana recibí una llamada. «Daniel», dijo Beatriz con voz cortante y enfadada. «Gracias, la Junta ya está en ello. Nos encargaremos a partir de ahora». Para el lunes el despacho de Borja estaba vacío. Oficialmente había dimitido para buscar nuevas oportunidades. Extraoficialmente fue escoltado por recursos humanos. Una vez más, el equipo observó en silencio atónito cómo el hombre, que una vez se pavoneaba por los pasillos, ahora desaparecía sin fanfarrias. No lo celebré. No lo necesitaba. En su lugar convoqué una reunión con todo el personal de sistemas e IA. Por primera vez en semanas vi esperanza en sus ojos. «Vamos a reconstruir el núcleo de esta empresa», les dije. «No solo el software, sino la confianza, la cultura. Vamos a hacerlo bien». Aplaudieron. No solo por cortesía, sino con alivio. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de restaurar la integridad. Durante las siguientes semanas la transformación fue visible. Los departamentos comenzaron a colaborar de nuevo. Se rompieron los silos. Mi equipo se expandió y ascendí a talentos silenciosos que habían sido pasados por alto durante años. Gente como Clara, que rediseñó nuestros protocolos de prueba, y Amir, que optimizó nuestro proceso de validación de datos. Lanzamos la nueva IA logística 2 meses después. Estaba probada, verificada, segura e inteligente. Más inteligente que cualquier versión anterior. Los clientes elogiaron su precisión y en pocas semanas nuestra reputación se recuperó. Incluso recibí una llamada de nuestro antiguo cliente más importante. «He oído que has vuelto», dijo el ejecutivo. «Nos gustaría reconsiderar nuestro contrato contigo al frente de la parte técnica». El círculo se cerraba. Pero bajo el éxito profesional, una tranquila satisfacción se asentó en mí. No porque hubiera ganado, sino porque no me había perdido a mí mismo en el proceso. 2 meses después de la partida de Borja, las cosas se habían estabilizado al menos en la superficie. Nuestra IA logística estaba de nuevo en línea, mejor que nunca. Los clientes estaban volviendo. La oficina se sentía menos tensa, más colaborativa. Y yo, Daniel Vega, finalmente tenía la autoridad para liderar el equipo de sistemas de la empresa con claridad e integridad, pero con cada mañana tranquila y cada ciclo de producto exitoso, sentía que algo se estaba gestando bajo la superficie. Comenzó con un mensaje. Un correo electrónico simple y anónimo llegó a mi bandeja de entrada un martes por la mañana. «Crees que has ganado, pero no sabes lo que dejó atrás». Sin contexto, sin nombre, solo eso. Al principio lo descarté como spam, pero mi instinto me dijo lo contrario. Esa tarde, mientras revisaba los registros de errores del backend, vi una extraña anomalía. Uno de nuestros servidores de prueba estaba enviando paquetes silenciosos a un rango de IP no listado. Eso no debería haber sido posible. Nuestro nuevo sistema estaba aislado para mayor seguridad. Sin embargo, había una conexión activa desde dentro de nuestra propia infraestructura. Llamé a Clara y a Amir. «Tenemos una brecha», dije, «pero está enmascarada». Los ojos de Clara se abrieron de par en par. «¿Cómo es eso posible? Ciframos nuestros canales por triplicado». Asentí. Alguien incrustó un mecanismo de escucha en el código heredado. Debe haberse hecho hace semanas, quizás antes de que Borja se fuera. Investigamos más a fondo. Lo que encontramos me heló la sangre. La brecha se originaba en un módulo etiquetado inofensivamente como Optimización Interrutas Input 4.6. Todavía era parte de la versión anterior de la IA,
una pieza que nadie había tocado desde que Borja la aceleró. Dentro del código había funciones ocultas, diseñadas para desviar datos logísticos, información de clientes, patrones de entrega, incluso proyecciones de costes. Todo se había copiado silenciosamente a una dirección IP externa. Esto no era solo incompetencia o arrogancia. Esto era espionaje. Clara palideció. Esto no fue un accidente, fue plantado. Estoy de acuerdo, respondí. Y todavía está activo. Contacté inmediatamente a Beatriz Luján. En cuestión de horas tuvimos una reunión de junta de emergencia privada. Presenté las pruebas, el rastro del código, los paquetes silenciosos y los registros de IP. Todo apuntaba a una fuga de datos bien oculta que operaba bajo nuestros pies. Beatriz escuchó en silencio. Luego habló con voz baja y firme. ¿Crees que Borja plantó esto? No, respondí. Creo que permitió que alguien más lo hiciera. Un tercero. Probablemente el mismo proveedor que contrató durante el despliegue apresurado. Beatriz entrecerró los ojos. ¿Estamos ante un sabotaje corporativo? Es peor, dije. Es robo corporativo. Nuestros datos de enrutamiento interno, los patrones de aprendizaje de nuestra IA, podrían usarse para aplicar ingeniería inversa a todo nuestro sistema. La competencia podría obtener una ventaja de 2 años. Hubo un largo silencio en la sala. Luego uno de los miembros de la junta preguntó: «¿Puedes detenerlo?». Asentí lentamente. «Pero necesitaremos apagar todo durante 48 horas. Eso significa desconectar nuestra IA por completo. Almacenes, cadenas de entrega, programación automatizada. Parecerá que hemos vuelto a colapsar». Beatriz suspiró. «¿Y si no lo hacemos?». La miré directamente a los ojos. «Entonces nos arriesgamos a perderlo todo». Silenciosa y permanentemente. La junta deliberó durante horas. Algunos argumentaron que era demasiado arriesgado apagarlo. Otros se preocuparon por las filtraciones a los medios, la reacción de los clientes, el precio de las acciones. Al final Beatriz tomó la decisión. «Hazlo». Esa noche me quedé en la oficina con Clara, Amir y Marcos. Trabajamos por turnos aislando cuidadosamente los módulos infectados, redirigiendo las copias de seguridad e instalando señuelos en el código comprometido. A las 2 de la madrugada me senté solo en la sala de servidores viendo los monitores parpadear mientras los sistemas se apagaban uno por uno. Hay una extraña paz en ver cómo algo que construiste se oscurece, no por un fracaso, sino por protección. Pensé en todo lo que había sucedido, en lo fácil que era para alguien desmantelar años de trabajo con unas pocas líneas de código ocultas, en cómo la empresa casi había sido destruida, no por hackers externos, sino por la negligencia y el orgullo internos. Pero lo que más me atormentaba era lo cerca que estuve de marcharme cuando me despidieron. Si lo hubiera hecho, la empresa podría no haber sabido nunca que esta brecha existía. Simplemente se habrían hundido. Las luces del servidor parpadearon en rojo. Apagado, completado. Pasamos los 2 días siguientes reconstruyendo el sistema con una arquitectura limpia. Clara reescribió la mayor parte de la lógica de enrutamiento ella misma, y Amir implementó un detector de anomalías en tiempo real, una invención suya. Cuando relanzamos el sistema el viernes por la mañana, todo estaba limpio. La brecha había desaparecido. El silencio en la sala no era de miedo esta vez. Era de orgullo. Lo habíamos conseguido. Una semana después recibimos la confirmación de una empresa de ciberseguridad. La brecha había sido rastreada hasta una empresa fantasma con sede en el extranjero. Tenía vínculos directos con un competidor. Se iniciaron acciones legales. En cuanto a Borja, Beatriz se enfrentó a él en una declaración formal. Lo negó todo. Alegó ignorancia. Culpó a los proveedores, pero teníamos registros, firmas, correos electrónicos. La verdad acabaría por alcanzarle, aunque la ley se moviera lentamente. Pero yo no necesitaba justicia en un tribunal. Ya tenía la mía. La Junta emitió una recomendación privada para mi equipo. Y en la siguiente mesa redonda ejecutiva, Beatriz se levantó y anunció: «Si no fuera por Daniel Vega,
esta empresa no existiría hoy. Que eso se recuerde. No esperaba una ovación de pie, pero la recibí. Esa noche fui a casa, me senté en mi gastado sofá y simplemente respiré. No había terminado. Siempre habría más problemas, más desafíos, más egos con los que lidiar. Pero por primera vez en años sentí que estaba exactamente donde tenía que estar. Y lo más importante, no había comprometido quién era. Pasaron 3 meses desde la brecha. En ese tiempo renovamos nuestra infraestructura, aseguramos 3 nuevos contratos y comenzamos la expansión a mercados internacionales. Desde fuera parecíamos una empresa en ascenso, pero por dentro yo era diferente. No más ruidoso, no más llamativo, solo más consciente, solo más. Lo extraño de casi perderlo todo es cómo cambia tu ritmo. Empiezas a notar momentos por los que antes pasabas deprisa. El zumbido silencioso de un servidor limpio, la forma en que tu equipo vuelve a reír después de meses de estrés, o cómo suena tu propia voz cuando hablas y la gente realmente escucha. Todavía llegaba temprano y me iba tarde, pero ahora no lo hacía para demostrar nada. Lo hacía porque quería, por la gente a mi lado, por los sistemas en los que creía, por mí mismo. Un viernes por la tarde, mientras terminábamos un exitoso despliegue de simulación, Clara se volvió hacia mí y me preguntó algo simple. ¿Estás bien ahora? Hice una pausa pensándolo de verdad. Sí, dije finalmente. Por primera vez en mucho tiempo. Sí, porque no solo estaba bien, sino anclado. Ese fin de semana finalmente visité a mis padres. No les había contado mucho sobre el despido, la recontratación o el caos que siguió. Sabían que había estado lidiando con cosas del trabajo, pero les había ahorrado los detalles feos. Mi padre preparó sus habituales costillas asadas y mi madre me acorraló en la cocina mientras esperábamos el temporizador del horno. «Pareces cansado», dijo dándome un vaso de agua. «Pero hay algo nuevo en tus ojos, más ligero». Sonreí. «Supongo que he pasado por mucho últimamente». Me lanzó una mirada cómplice. «No me digas, déjame adivinar. Te despidieron, te recontrataron, salvaste la empresa, destapaste un escándalo y ahora eres el mandamás». Casi me atraganto con el agua. «¿Qué?» Ella se rió. «Cariño, yo te di a luz. ¿Crees que no sé leer entre líneas?» Negocié con la cabeza sonriendo. «Siempre dijiste que era demasiado callado». «No eres callado», dijo ella. «Simplemente no malgastas las palabras». Más tarde esa noche, sentado en su porche, pensé en todo por lo que había pasado. La humillación de ser despedido, el peso de regresar, la paranoia, de descubrir una traición, el estrés de reconstruir algo desde las cenizas. Y aún así, de alguna manera había valido la pena. Pero el mayor cambio no estaba en mi cargo, mi sueldo, o incluso el respeto que había ganado. Estaba en la comprensión de que el liderazgo no se trata de control o miedo. Se trata de responsabilidad, y no solo de sistemas o personas, sino de tus elecciones, tu integridad y tu voz. El lunes siguiente convoqué una reunión general, no la típica reunión corporativa con puntos y KPIs. La quería real. La quería humana. Nos reunimos en el espacio abierto cerca de la zona de descanso. La gente tomaba café, algunos sentados en mesas y archivadores. «Quiero decir algo», comencé. «No como vuestro director, sino como alguien que una vez pensó que hacer un buen trabajo era suficiente». Estaban en silencio escuchando. «Me despidieron porque desafié al ego equivocado. Me recontrataron porque me mantuve firme. Pero entre todo eso aprendí algo más importante que arreglar sistemas». Hice una pausa mirando alrededor de la sala. Aprendí que el silencio no siempre es noble, que hacer lo correcto no se trata solo de tu trabajo. Se trata de tu voz, de oponerte, de proteger al equipo, de defender algo incluso cuando te cuesta. Clara asintió. Marcos se inclinó hacia adelante. «No soy perfecto», continué. «Pero os prometo esto, nunca dejaré que esta empresa vuelva a ser víctima de la arrogancia. Nunca dejaré que os silencien y nunca dejaré que la integridad sea lo primero que sacrifiquemos».
Hubo un instante de silencio y luego un aplauso. No el tipo de aplauso cortés, el tipo que llena una habitación. 3 semanas después tuvimos nuestra revisión trimestral. La Junta elogió nuestro progreso. Beatriz me ofreció un puesto ejecutivo permanente. Arquitecto jefe de sistemas. Acepté, pero solo con una condición: que iniciáramos un programa de mentoría para jóvenes ingenieros. Gente como yo, callada, pasada por alto pero brillante. Los que eran ignorados porque no gritaban su valía. La Junta lo aprobó por unanimidad. Llamé al programa Proyecto Señal, porque en tecnología una señal atraviesa el ruido. Con el tiempo la gente se olvidó del colapso de la brecha e incluso de Borja. Él resurgió en otra empresa meses después, pero su reputación le siguió. Susurros en la industria, asteriscos en sus recomendaciones de LinkedIn. No necesitaba venganza. La verdad tenía su propia gravedad. En cuanto a mí, finalmente me tomé unas vacaciones. Unas de verdad. Sin correos electrónicos, sin videollamadas, sin programar hasta tarde. Pasé una semana en una cabaña cerca de los picos de Europa. Solo yo, una novela de bolsillo y el sonido del agua golpeando la orilla. Y en esa última noche, mientras el sol se ponía, anoté algo en mi cuaderno. Me llamaron incompetente, pero los sistemas aún funcionan sobre los cimientos que yo construí. Dijeron que era reemplazable, pero cuando aparecieron las grietas fue mi nombre el que llamaron. Soy Daniel Vega. Ser callado no significa ser débil, y la dignidad resuena más fuerte que cualquier título.